diputado del Frente de Todos y secretario general de la Asociación Bancaria. Hola Sergio, soy Lucio, buen día, ¿cómo estás? Hola Lucio, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, mira. Lo tuyo. Bien, no, bueno, escuchame, ya que ahí está, me hago un recibir. Muy amable. Muy bien. Escuchame, Palazo. sos coqueto como las chicas y no podés decirle edad o se puede saber cuánto cumplís. Mira, yo ya no cumplo años, celebro mi natalicio nomás. Ah, muy bien, bien, bien. Bueno, yo tengo otra frase. Bueno, yo soy el Grinch de los cumpleaños, nunca festejo. Viste un poco mi naturaleza de tipo relativamente oscos porque nací en enero, entonces, viste, era el trauma de Uy, que qué mal año, qué mal mes, todos tus compañeros estaban de vacaciones, eran odiosos mis cumpleaños porque no. Pero vos lo que nacen justo Sí. en fecha de fiestas, ¿no? Claro, Tienen bueno, ni cumpleaños hablar. nunca. Yo tengo un amigo que nació el 1 de enero, por ejemplo, y Pobre. mi frase es: sos inoportuno desde que naciste, ¿no? Pero yo digo, Buena no, frase. claro, yo no mido en años, yo digo, no, yo hace tantos kilos atrás, por ejemplo, esa es mi medida. Che, ¿y cuándo fue tal cosa? Hace tantos kilos atrás. Y más o menos lo recuerdo, no es que sea un obsesivo del tema, por cierto, pero recuerdo. Bueno, gracias por recibirnos, por favor. Sergio. La verdad, pasan tantas cosas que no sé por dónde empezar, pero obviamente te tengo que preguntar por el paro de la CGT, que es, si no recuerdo mal, todo el miércoles y la primera mitad del jueves. El miércoles es movilización a partir de las 12, obviamente para movilizarse hay que interrumpir actividades. Los Ah, que es vayan al a revés, es movilizar. medio miércoles y todo el jueves. Y todo el jueves. Ah, la El miércoles pelota. desde las 12 se va a congregar las distintas organizaciones sindicales para marchar en apoyo a los jubilados y a partir de las 0 horas del día 10 es la medida de fuerza. Bien, o sea que vamos a pensar en la vida práctica también. Desde el miércoles al mediodía, el jueves no tenemos bancos. No, el jueves no hay ninguna actividad en principio, obviamente. No los abren ni los jerárquicos tampoco. Si yo quiero ir al banco así, igual Bueno, hoy se siempre resuelve todas las todo medidas de con fuerza- cajeros, a con ver, autoservicio. todas las medidas de fuerza tienen un acatamiento alto y también aquellos que no están de acuerdo tienen la libertad de ir en la medida en que tengan forma de llegar, pero no hay prácticamente operaciones porque no va la mayoría de la gente y tampoco va los usuarios, sabiendo que hay una medida de fuerza y más cuando hay medidas de estas características que son de todas las actividades, ¿no? ¿Los colectivos paran o trabajan? Mira, el paro es de la CGT y es general, o sea que deberían parar los colectivos, los trenes, los bancos, todas las empresas, todas las actividades. Bien, bien. ¿Y por qué? La verdad que es casi una pregunta estúpida porque hay tantos motivos para parar, pero ¿por qué crees que es el motivo por el cual ustedes paran ahora y no lo hicieron antes, por lo menos este año o después? Mira, desde el inicio de la gestión de Milei en realidad han habido 3 paros generales, 2 de 12 horas y este de 24 y esta es la tercera movilización, quiere decir que ha habido una actividad sindical bastante frecuente, quizá haya habido un reclamo porque no se hizo antes la medida, pero en el fondo creo que sea cuando sea, bienvenido sea que se haya dictado esta medida de fuerza o que se haya resuelto esta medida de fuerza porque la situación se hace cada vez más difícil cuando vos ves que hay trabajadores registrados cada vez más por debajo de la línea de pobreza, cuando ves que los jubilados tienen un haber jubilatorio que no llega a 300.000 pesos si le sacaras el bono, y tener una canasta familiar situada ya en 1.000.000 de pesos, o una canasta mínima situada en 1.000.000 de pesos, y además que hay represión cada vez que cualquier sector quiere protestar, que la apertura de la economía implica pérdida de puestos de trabajo, ahí hay un conflicto fuerte ahora con los trabajadores neumáticos inclusive, diversas actividades, me parece que era absolutamente necesario y ojalá sirva para que el gobierno lo interprete y entienda que una mesa de diálogo no es un monólogo, sino que es un diálogo y que hay que buscar soluciones porque hasta ahora pareciera ser que eso no lo entiendan, ¿no? Sí, a mí me aburre un poco ese tipo de cosas porque, viste, mesa de diálogo, van, te reciben, no te dan nada, sale un ministro diciendo qué bueno, lo recibimos, qué lindo, la CGT acá, Daer, secretario general, Palazzo, Pablo Moyano que por ahí va o por ahí se esconde, etcétera. Pero la verdad, Sergio, realmente, de las veces que lo recibió alguien del gobierno, ¿llegaron a algo en concreto? Con este gobierno prácticamente no. Bueno. Así es cierto. Es decir, acá hay que ir con una agenda de temas para resolver y hay que resolverlos. No, hay que continuar peleándola. Eso Claro. es sencillo. El otro tema que a mí me preocupa, vos lo señalaste al pasar entre tantos otros factores, es trabajadores en blanco en relación de dependencia, formalizado, jubilación, obra social, vacaciones,
que igual están por debajo de la línea de la pobreza o apenas por encima, ¿no? Entonces, no digo que es un fenómeno que empezó con este gobierno, seamos justos. No, claro que no. Pero me parece que es un fenómeno que empezó un poco en el gobierno de Macri, después el gobierno de Alberto no lo pudo dar vuelta, o no quiso, o vaya a saber uno cuál es la aplicación, pero no se dio. Y ahí te pregunto, vos sabés que siempre un poco la noticia que seguíamos todos era la paritaria de los bancarios, ¿no? Que justamente es el gremio que vos conducís y liderás. Y era como una referencia, mirá, ¿cuánto ganan los bancarios? La verdad que una platita importante de bolsillo. ¿Cuánto es hoy el sueldo básico de un bancario y para cuánto alcanza? El sueldo inicial de un bancario para el mes de febrero, que fue el mes que firmamos último, está en 1.700.000, un poquito más, algunos pesos más. Si alquilás es una plata que te alcanza. Inicial. Claro, sí, obviamente siempre tenés título universitario, horas extras. Sí, Es el promedio inicial salarial está muy por encima de eso. ¿El promedio cuánto está? ¿2 millones y pico? ¿3? No, 3.300.000. Bien, es un número para vivir bien. Ahora, tampoco es que vivís... Pero no es la realidad de todos los trabajadores, yo soy consciente. Bueno, y además, el otro punto, ¿cuántos sectores económicos te los podría enumerar yo, no? Minería, petróleo... bancarios, aceiteros que son 3.800 afiliados. ¿Cuántos sectores económicos tienen salarios por encima de 3 millones de pesos? No es la mayoría, son sectores donde la actividad económica es fuerte o tienen una alta tasa de rentabilidad las empresas, o se requiere de mano de obra muy especializada. No son muchos los sectores, claramente. Sí. La mayoría está en un... Creo que el sueldo promedio está en 1.300.000, 1.400.000 en la Argentina en la actualidad, con lo cual... ¿En blanco o totalizando blanco y negro? En blanco. No, en blanco. Claro. Vos cuando tomás la referencia del CIPA y lo dividís por la cantidad de trabajadores, o tomás la administración pública y lo dividís. Acá lo difícil de la situación del gobierno de Milei es la gran transferencia de recursos que se ha producido de los ingresos de los asalariados que tienen ingresos por jubilaciones y salarios hacia el capital. Cuando vos haces esa cuenta arrojaba desde el inicio del gobierno de Milei hasta ahora 44.900.000 millones de pesos, sí, constituido más de 30 billones de pesos en pérdida del poder adquisitivo del salario porque fueron detrás de la inflación, más de 11 billones de pesos de la seguridad social que no percibió el Estado producto de que esos incrementos salariales no existieron en línea con la inflación, claro, y casi 3 billones de pesos que no percibieron las obras sociales. Acá hay una transferencia de ingresos por la caída del salario por debajo de la inflación que hace que vaya al capital y no vaya al consumo, y eso claro, te va a generar, o te genera problemas, no solo de ingresos, sino también te va a generar problemas de empleo. Veo que tenés todos los cálculos hechos. Quizá la pregunta más brutal es ¿cómo llegamos al punto en el cual 3 millones de pesos no es un montón de plata? Sí, es una barbaridad. Es decir, mirá, es más, vos tomás una ponele $3.000, ponele, digo, porque, por ejemplo, $3.000 en España o en cualquier país de Europa es un sueldo muy bueno y vivís bien. Y acá no tanto. No, acá tenés una situación que el gobierno te dice hoy cobras más en dólares que antes. Es una cuestión para atender, es lógico. Si vos tenés el dólar planchado y el crawling peg lo hiciste por debajo de la inflación, es lógico que lo que vos ganabas tenga un valor en dólares mayor al que tenías en aquel entonces. Pero también medime la inflación en dólares, porque los precios siguieron subiendo. Y vos te encontrás con una diferencia de que una canasta familiar hoy no la alcanzás, por eso tenés trabajadores pobres registrados, trabajadores registrados pobres, porque podrán cobrar más en dólares, pero los precios también valen más en dólares, ¿no? Claro. Entonces, cuando vos medís una inflación 2.4, si querés ser generoso, que es el último número, y lo multiplicás por 12, te está dando más de 30 puntos de inflación. No existe la inflación de 30 puntos en dólares en ningún lugar del mundo. Sí, bueno, ahí está un buen punto. Y el otro tema es, digo, a mí la verdad que me importa poco cuánto gano en dólares porque cobro en pesos, sí, y antes pagaba 30, 40 mil pesos de luz y ahora pago 150. Bueno, ahí tenés otra cuestión, la ponderación de los servicios en la canasta familiar. La ponderación de los servicios antes era un porcentaje del total de la canasta. Hoy es mucho más porque eso subió el 300, el 400%. Sí. Entonces te encontrás con que puede ser que el número de la canasta familiar sea X número, 100 por ponerle un número, como hacen los economistas, los matemáticas. Sí, sí. Pero
antes gastaba 5 en luz, en gas, en teléfono, hoy gastás 11, 12, quiere Claro. decir, y gastás menos en comida, quiere decir que comes menos para pagar más servicio, por más que la canasta valga tanto, ¿no? Bien, sí, sí. Y curiosamente, en general, los dueños de las empresas de servicios públicos tienen interés en otra salida de la economía y le hacen precio al gobierno. No, estamos en un escenario difícil. A ver, ¿vos crees que cómo termina esto? Yo qué sé, tampoco tengo una bola de cristal, pero ¿vos crees que este modelo económico tiene futuro o ya está terminado? Mira, hay un dato que es muy revelador de la situación económica y de dónde está parado el modelo económico, si es que lo hubiera. Para mí son medidas económicas que se van tomando aisladamente, no un modelo. En todo caso, el modelo es la plutocracia, la democracia para los ricos, que son los únicos beneficiarios en toda esta historia. Pero el dato revelador es que cuando vos haces el análisis del crecimiento del crédito, es un dato muy específico que se mira en el sistema financiero, Sí, el crecimiento del crédito que más creció es el crecimiento del crédito en tarjeta de crédito para consumo en supermercado. claro. Y la operación que más cayó es la de tarjeta de débito en consumo en supermercado. Cuando eso se te abrió de esa manera, quiere decir que lo que antes, la comida que antes pagabas en el supermercado con la plata que tenías en la caja de ahorro, hoy la pagás con la tarjeta de crédito porque no la tenés en la caja de ahorro. Porque no tenés guita en la cuenta y pagás a crédito. La Exactamente. comida. La comida. Exactamente. El paso siguiente es que no puedas pagar la tarjeta de crédito y no puedas comer. Bueno, ¿y cuánto falta para eso? Y yo creo que si vos ya pisaste esa línea donde ya no pagás porque no tenés plata en tu caja de ahorro y no pagás con la tarjeta de débito y pagás con la tarjeta de crédito, estás a un paso de eso. Bien, bien. Bueno, Sergio Palazzo, diputado al Frente de Todos, gracias por el contacto, la verdad un placer siempre hablar con vos. ¿El rojo para qué está? ¿Está para campeón? El rojo está para seguir peleando, igual que ustedes lo de Huracán. Felicitaciones por ese triunfo En Brasil, Corinthians. sí, venimos entonados. O sea que está jugando bien Independiente, ¿no? Tiene un equipo interesante. Juega bien y tiene un buen técnico. Tiene un técnico, sí, está un poco agrandado, ¿no? Habría que bajarle un poquito a los sumitas, pero pobre muchacho, yo lo entiendo, viene de dirigir Defensa y Justicia, ¿viste? Bueno, está bien dirigido. Pero es siempre fue un buen técnico, un técnico que labura Sí, mucho. sí, trabaja, sabe, sí. Por ahí, como la mayoría de los equipos, juega mucho mejor de local que de visitante, pero eso me parece que es una cosa que le pasa a Le todos. pasa en todo el fútbol eso. Así que ¿estás contento ya no sé, o aliviado? Sí, uno vuelve de a ya la no ser cancha y más? vuelve contento. Antes iba a la cancha y volvía amargado. Claro, vos Sí, fuiste, claro. vos fuiste Antes- dirigente además. Escúchame, Sí. ¿se disfruta o se padece ser dirigente de un Se equipo de fútbol? padece, se padece. Claro, padece, salvo mucho. cuando son todos éxitos, que bueno, que no pasa casi nunca, ¿no? Pero bueno. Y Sí, bueno. sí, te puedo dar fe. Mi hermano fue tesorero en Huracán y la verdad que padeció bastante y por eso Y terminó tesorero, renunciando. ni más ni menos. No, tremendo. Un día me dijo, me voy. Terminó con un estrés tremendo, entonces. No, terrible. Un día me dijo, me voy. ¿Por qué? Antes que me quieran hacer firmar una boludez y tenga que gastar plata en abogados. Ah, bueno, bien, es inteligente mi hermano, ¿no? Inteligente, Me parece- inteligente. O por lo menos tiene sentido común, que no es poco. Gracias, Sergio. Un placer Gracias, y Lucio, un que saludo a tengas toda un la buen fin de audiencia. semana. Muchas gracias. Un abrazo.